empezar hablando sobre la epidemiología y la historia natural del acceso vascular. Entonces, empezando con este reparo, que justamente se basa en las recomendaciones del acceso vascular, ¿no? Entonces, todos sabemos que siempre las recomendaciones se basan en la evidencia disponible, actualizada hasta hoy, y que, por ejemplo, en este caso el acceso vascular han demostrado de que un catéter tunelizado no puede demostrar ser superior, por ejemplo, a la realización de una fístula arteriovenosa, fundamentado en la mayor incidencia de la mortalidad en ese contexto. Sin embargo, esa es la evidencia que propiamente se dispone hoy por hoy, pero no podemos dejar de lado las otras características como son las circunstancias clínicas, puesto que si nosotros vemos, por ejemplo, un paciente en anuria y con congestión pulmonar y el paciente tiene falla renal aguda, evidentemente sí que utilizaremos un catéter venoso central. Y no hay que dejar de lado soslayar también las preferencias del paciente, porque las preferencias del paciente también son importantes luego de que nosotros le hayamos explicado lo relacionado a las opciones del acceso vascular, sus beneficios y sus defectos. Entonces, uno tiene que integrar las tres áreas relacionadas a la experiencia clínica del médico, que acá está evaluando el acceso vascular, y esto, como por ejemplo uno le explica a los alumnos en pregrado cuando se les enseña medicina basada en evidencia, se pone siempre el ejemplo del atleta olímpico, ¿no? Que está a una semana de competir en la final por el oro olímpico y de repente sufre un esguince ligamentar. Entonces, la medicina basada en evidencia en ese contexto recomienda que haga reposo, que utilice un antiinflamatorio y que se aplique localmente frío, ¿cierto? Sin embargo, si nosotros le ofreciéramos esas opciones a nuestro atleta olímpico a una semana del oro, probablemente el reposo no lo tomaría en cuenta, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué significa? Que la terapia de mayor beneficio no siempre es la más adecuada. Entonces, uno tiene que individualizar, o sea, al fin de cuentas uno recae siempre en eso. Uno debe de individualizar, considerando tanto la evidencia clínica, las preferencias del paciente y el contexto clínico. Por eso, fíjense que cuando uno planifica el acceso vascular, como dice justamente el grupo de GEMAT de España de 2017, no se puede tomar datos aislados, clínicos o sociodemográficos, sino debe hacerse una evaluación global. Hay que hacer el examen físico que nosotros ya sabemos, el famoso test de Allen, ¿cierto? Que justamente me permite valorar clínicamente el hecho vascular arterial, ¿no? Aunque, evidentemente, tenemos que utilizar la ecografía preoperatoria porque también hay patología arterial subclínica y las preferencias individuales del caso. Fíjense que esta fue la campaña, bueno, ya las guías Kadoki habían desde el 2006 promovido el desarrollo de las fístulas arteriovenosas y planteaban como meta que debería superar el 60%, ¿no? En aquel entonces, pues esto era muy baja la incidencia, la prevalencia de fístulas en esa población, pero fíjense que en el tiempo, y ya luego propiamente con la campaña que se realizó en los años previos de Fistula First y Catheter Last, esto cambió. Y fíjense que ya en el 2009 ya prácticamente alcanzaba 60%, como se mantuvo en el 2011, o hasta la fecha que aproximadamente bordea esa prevalencia, ¿no? De 65% de fístulas en Estados Unidos. Y los catéteres también se redujeron en forma inversamente proporcional. Entonces, definitivamente como una recomendación de guía clínica, evidentemente sí, está considerado Fistula First y Catheter Last, y evidentemente tiene estos resultados. Claro está de que también ha tenido sus críticas, ¿cierto? Relacionado a que a veces esto se lo pasaba como si se tratase de un protocolo, o sea, de que todo el paciente vaya a fístula y de que ninguno vaya a catéter, lo cual, como acabo de decir, uno tiene que individualizar, ¿no? O sea, no es fistula first always, ¿no? Sino es según la individualización del caso. Pero claro está que como guía clínica, evidentemente uno tiene que seguir la recomendación de la realización de fístulas. Si vemos acá el contexto global, internacional, pues tenemos situaciones como en Rusia o en Japón, que tienen una prevalencia de fístulas de más del 90%, lo cual está relacionado a múltiples factores.
En Estados Unidos, como le digo, 68%, en el Reino Unido 80%. Esto va bajando según las latitudes. En Canadá está en 49% según DOPS de 2014. Y en nuestra realidad, en el último corte transversal que se hizo hace 2 años, fíjense que tenemos un 24%. Evidentemente, cuando inician diálisis, sigue siendo el catéter la primera opción. Ok, entonces, si nosotros revisamos una de los enfoques, por ejemplo, en Japón, fíjense que en Japón, considerando la fístula nativa y el hiato, casi suman el 95%, como ya hemos dicho, y cuando vemos el equipo que está encargado de dicha realización, fíjense que el nefrólogo, en este caso, sí está envuelto al procedimiento intervencionista, o sea, son nefrólogos intervencionistas. Fíjense, curiosamente, el urólogo también hace intervencionismo y entre ambos están haciendo angioplastías endoluminares en más del 60% de pacientes. Pero lo que quiero hacer notar acá es lo siguiente. Miren, el cirujano vascular, hay una diferencia entre el que está relacionado al equipo de diálisis versus el que no está relacionado al equipo de diálisis. Evidentemente, los que sí están relacionados tienen mayor compromiso y mayor tasa de realización de fístulas, a diferencia de estos, ¿no? Y esto es lo que pasa también en nuestra realidad. O sea, no hay un equipo integrativo que propiamente, finalmente, desarrolle más fístulas en las unidades de nefrología. Por eso de que en cuanto al acceso vascular, nosotros podemos categorizar estas 5 esferas, ¿no? Empezando por los problemas administrativos que nos enfrentamos todos para la referencia de los pacientes, ya sea para nefrología o por cirugía vascular. En el caso de nefrología, fíjense que sabemos de esta descripción, que el 40% de pacientes que inician diálisis no habían sido evaluados por un nefrólogo 6 meses antes, y eso es lo que siempre se ha repetido, de que el nefrólogo no lo evaluaba, no se han referido a los pacientes y por eso no se desarrollaron fístulas. Sin embargo, fíjense que también ya se conoce por hoy este factor, que aquellos que sí eran evaluados al nefrólogo en su debido momento, todavía el 75% iniciaba la diálisis por un catéter, lo cual a nosotros tampoco no nos sorprende, ¿ya? Y el 20% solo con fístula funcional. Claro está de que esta epidemiología americana, también hay que tener en cuenta de que ellos valoran la prevalencia anual y evidentemente después de que el paciente se colocó el catéter, automáticamente se desarrolla su fístula arteriovenosa y por eso ya finalmente la epidemiología cambia a favor de la fístula. Pero de todas maneras inició previamente con un catéter. ¿Esto qué significa? ¿Qué implica? Que acá hay un problema también, por ejemplo, en el sistema de formación médica, de especialización del fellow, en el que no hay un sistema estructurado o entrenamiento acerca del acceso vascular. Y acá, por ejemplo, en nuestra realidad, tenemos centros hospitalarios donde tenemos un nefrólogo, pero el nefrólogo está entrenado propiamente en la esfera relacionada al catéter. No está entrenado en la esfera propiamente cuando un paciente tiene ya una fístula arteriovenosa y sus complicaciones porque no tiene una incidencia como para poder tener esa experiencia. O sea, muchas veces puede desconocer si en qué momento debe hacer la angioplastia previa, si que se va a hacer la fístula arteriovenosa ipsilateral, por ejemplo. Entonces, hay un desconocimiento y propiamente por eso hoy se está realizando los programas de entrenamiento de la especialidad en nefrología para todos estos aspectos que a veces no se desarrollan. En el tema de... Bueno, ahí vemos la correlación entre todos, desde el punto de vista de nefrología. Y en el tema del cirujano cardiovascular, fíjense que el VAS recomienda que sean referidos cuando la tasa de filtración es menos de 25, aunque la guía japonesa y la canadiense es menos de 20. El GEMAP plantea de que debe ser al menos evaluado 6 meses antes del inicio de la diálisis. Y fíjense cómo varía según el contexto, ¿no? Hay problemas administrativos, como dijimos, con la referencia, puesto que en Japón, y a esto se debe también su éxito, se refieren 4 a 5 días el paciente, y evidentemente, como más se acerca a nuestras realidades, esto puede variar, ¿cierto? Canadá incluso 43 días. Entonces, hay un tema también, como el tema del residentado médico, puesto que, evidentemente, el cirujano cardiovascular, y esto está muy bien descrito epidemiológicamente, no ve al desarrollo de fístulas arteriovenosas como un procedimiento de alta prioridad, sino
contrario, lo ve de baja prioridad, y eso hace que a veces no haya interés, y se relaciona también a esto último, en la falla de la creación de primaria de las fístulas, que existe una incidencia del 23% y se incrementa en el anciano, obviamente, pero eso también puede variar, ¿no?, los efectos en la patencia primaria si es que no hay un buen entrenamiento. Se recomienda que el cirujano vascular tenga al menos 25 procedimientos de fístula para que cumpla dicho entrenamiento. Sin embargo, esto no es homogéneo en la formación del residentado. Entonces, también es un factor que influye en el tema de cirugía cardiovascular. Y finalmente, el sistema, puesto que hay fragmentación en la cobertura de salud, los coordinadores de enfermería que ven el tema de acceso vascular, no hay una preservación del capital venoso, de hecho importancia, y la falta de guías o de protocolos institucionales. Al final todos estos factores están relacionados y todos están relacionados entre sí. Muy bien, entonces la idea final es de que hay que individualizar siempre el contexto. Por ejemplo, pacientes añosos incluso pueden desarrollarse las fístulas y fallecen incluso antes de haber realizado incluso la hemodiálisis. Y por lo tanto tenemos que cambiar un poquito esto, y por eso la Asociación Peruana de Acceso Vascular quiere promover dicha formación e integración. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias.